tardes a todos. Bienvenidos a las jornadas PostMIR de la Academia de AMIR. Efectivamente, mi nombre es Ángel, soy de Tenerife y soy residente del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Y hoy vengo a hablarles de mi especialidad, la oncología y en especial la oncología médica. Bueno, siempre nos piden que definamos nuestra especialidad con una palabra y yo he elegido la palabra desafío. He puesto aquí el logo del mítico programa de Desafío Extremo, de aventuras. Y es que la oncología es toda una aventura. La complejidad del tratamiento de nuestros pacientes hace que el nivel de asistencia médica sea un reto para el oncólogo y también un reto para la familia, un reto para la asistencia en general, para el sistema público. Desde el diagnóstico y los programas de screening para evitar el cáncer en estadios incurables hasta los complejos debut de la enfermedad oncológica y todos los procesos por toda la trayectoria que tiene que seguir el paciente oncológico. No solo es un desafío médico, también siempre, por supuesto, es un desafío humano. Nuestra labor más importante es acompañar a los pacientes, a las duras y a las maduras. Y nunca deja de ser tampoco un desafío científico. La oncología está en constante desarrollo, en constante evolución, existe muchísima investigación, muchísimo esfuerzo clínico detrás para siempre mejorar nuestros resultados y conseguir el máximo beneficio para nuestros pacientes. Entonces, el desafío sería la palabra con todas sus connotaciones, tanto positivas como menos positivas, ¿no? Para desgranarlo entre puntos positivos y negativos, me he fijado cuatro de ellos y son los mismos, pero dependiendo de la perspectiva pueden parecer positivos o negativos. El primer punto positivo es que practicamos una medicina general siendo médicos especialistas. Para nuestros pacientes somos su psicólogo, su médico de familia, su coach, su esperanza. Muchas veces, pues ahora mismo con el tema de las vacunas, antes que preguntar a otros expertos, siempre nos preguntan a nosotros, antes de tomar cualquier tipo de tratamiento complementario o de medicamento nuevo, siempre acuden a la consulta porque se fían mucho de nuestro consejo, ¿no? Siempre nos están buscando de esa forma. Es una especialidad multidisciplinar, tenemos que tener cultura quirúrgica, tenemos que tener cultura de diagnóstico, de radiodiagnóstico, anatomía patológica, biología molecular, laboratorio de genética, de inmunología, de microbiología. Entonces, a quien le guste la medicina general, una especialidad con un tronco muy importante de medicina interna y con visión en comité de tumores de diferentes especialidades, pues esta es su especialidad. También incluye mucha farmacología, mucha genética, incluye pues todos los aspectos desde la ciencia más básica hasta la oncología translacional o la medicina más a pie de cama. Otro punto positivo de la oncología médica es que existe poquísimo paro en comparación con otras especialidades porque somos una especialidad muy demandada. Tenemos salida laboral en asistencia, toda la que queramos, en investigación, por supuesto, muchísimos programas de investigación, fellowships, oncología molecular, oncología translacional, oncología por especialidades de tumores, etcétera. Farmacocosas, que me gusta decirlo a mí porque tenemos oportunidades laborales en el desarrollo de fármacos, en la puesta en el mercado de fármacos dentro de la industria farmacéutica, en labores tan importantes como farmacovigilancia y en labores tan del siglo XXI y de sostenibilidad de nuestro sistema de atención sanitaria como puede ser la farmacoeconomía y la evaluación y posicionamiento de nuevas terapias. Y por supuesto en gestión clínica, desde la atención del paciente oncológico en hospital de día, descentralizada de territorios, etcétera. Y por último, una cosa buena que tiene la oncología médica es que una vez, o sea, la vida de residente, pues como muchas especialidades, es más de currito, pero luego de adjunto tenemos la posibilidad de elegir si hacemos guardias o no, o de si hacemos tardes de especialidad. En principio, oncología médica no es una especialidad que de adjunto se tengan que hacer muchas guardias. Y bueno, aquí tenemos la visión clásica de la buena vida que tenemos en los congresos, pero para señalarlo en los puntos positivos. Vamos a los puntos negativos. Como he dicho antes, pueden ser los mismos que los positivos, pero desde otro punto de vista. Somos el médico referente de nuestro paciente y existe una elevada carga asistencial y, por supuesto, una elevada carga emocional, ¿no? en la trayectoria, en el acompañamiento de todos nuestros pacientes a los que cogemos inevitablemente muchísimo cariño.
Que sea multidisciplinar significa que tiene una alta dependencia del resto de especialidades afines. Tenemos que ir persiguiendo a los cirujanos para que hagan la biopsia, tenemos que ir persiguiendo a los cirujanos o radiólogos intervencionistas para que hagan un drenaje, tenemos que ir persiguiendo el informe del TAC de evaluación, de la resonancia, tenemos que esperar anatomía patológica, tenemos que ampliar estudios de biología molecular, necesitamos del trabajo de nuestros compañeros de trabajo social, psicología, equipo de soporte hospitalario, cuidados paliativos, para organizar y organizar los cuidados al alta de nuestros pacientes, e incluso en domicilio para tenerlos lo mejor aguantados posible. Bueno, esto es trabajo en equipo todos los días. No solo depende de ti, sino que depende de los otros y depende de lo asertivo que seas y de la buena relación que tengas con otras especialidades. Vamos persiguiéndolos. Y esto es común a otras especialidades, a todas, pero si tenemos alguna inquietud académica nos lo vamos a llevar a casa, y para desempeñar bien nuestro trabajo no podemos parar de estudiar, y eso se hace siempre cuando acabamos de salir del hospital. Hay que priorizar, el tiempo no es infinito y las labores sí. Entonces, bueno, estos serían los puntos negativos que son comunes a los positivos dependiendo del ángulo con el que lo tomemos. Las rotaciones. Bueno, el primer y segundo año existe la troncalidad. Oncología médica es una especialidad de pura medicina, son 5 años porque tenemos muchísimas cosas que aprender, y los 2 primeros años es medicina interna y especialidades médicas comunes, que puede variar de un hospital a otro. El segundo año hacemos una transición cada vez más cercano al cuidado del paciente oncológico, con especialidades afines como radioterapia, paliativos, radiodiagnóstico, hemato-oncología, anatomía patológica, dependiendo de los hospitales. Bueno, aquí nos vemos en la trinchera, ¿no? Medicina interna, urgencias, 100% de especialidad médica. Luego, a partir del tercer año es cuando aterrizamos en nuestro servicio. Suele ser con un tiempo de rotación en planta, en oncología médica general. Aquí les he puesto lo que yo tendría en cuenta a la hora de elegir, preguntar acerca del tiempo de rotación en planta, del número del staff, del número de adjuntos tanto en planta como en consultas, de las rotaciones en las que coincidimos con otros R mayores, que siempre son una orientación perfecta a la hora de centrarnos y de ubicarnos en nuestro servicio, el número de medios de ingreso que tienen en planta de hospitalización, si existen consultas monográficas o por el contrario son consultas todoterreno, si existe una consulta reservada para el residente y de qué manera el residente se integra en la labor de atención en el hospital de día, ¿no? En la administración de fármacos de quimioterapia. De si es centro de referencia para algunas unidades de tumores, o de si por el contrario nos ofrecen la posibilidad de rotar en el exterior para ver el manejo de sarcomas, tumores del sistema nervioso central, oncología infantil, que no todos los hospitales cuentan pues con este nivel de complejidad y de unidades de atención. De si existen ensayos clínicos en nuestro centro, ensayos clínicos precoces, fase 1, first in humans, o más avanzados, y si no existen la posibilidad de formarse en otro centro, ¿no? Muy importante también la labor de ensayos clínicos. Y por último, la posibilidad de si existe rotación externa y de manera libre, la duración de la rotación externa, si existen becas o ayudas, experiencias previas de otros residentes, y la labor de investigación, de qué manera existen colaboraciones con otros centros o internacionales, de qué manera se estimula y se integra al residente en la labor de investigación del hospital donde se está formando, si se describen casos, si se redactan comunicaciones para congresos, si se realizan estudios descriptivos, o de si hay la posibilidad de desempeñar una tesis doctoral durante la residencia para el que lo quiera. Este es un ejemplo, por ejemplo, de calendario de rotaciones. He puesto el ejemplo de mi hospital, en el que se ve visualmente que los 2 primeros años es pura troncalidad, ¿vale? Especialidades médicas y afines a la oncología, y que a partir del tercer año pues nos integramos en el servicio de oncología médica, y depende un poco de la organización a nivel asistencial de cada hospital. Mi hospital, por ejemplo, está organizado en unidades de tumores de mama, tumores de digestivo y tumores del resto de patologías. Y las rotaciones son tanto en consulta como en planta de hospitalización, dependiendo de la unidad funcional en la que te encuentres, ¿no? Fundamentos para elegir hospital. Bueno,
el primero de mis fundamentos sería la libranza y el tipo de guardias que desempeña el residente de oncología, si son guardias de urgencia o de medicina interna durante toda la residencia, o si por el contrario son los 2 primeros años de troncalidad, si existe la posibilidad de hacer tardes de oncología y guardias de urgencia y medicina interna, o si por el contrario las guardias son de oncohematología. En muchos hospitales del Levante las guardias son no solo de oncología, sino de hematología, y esto lo organizan pues tratando de que haya un residente de hematología y un residente onco a la vez, pero bueno, no deja de ser también un desafío hacer guardias de hematología cuando no es exactamente nuestra especialidad, esto hay que preguntarlo. O si son guardias puramente de especialidad y a partir de qué año de rotación, desincluye también el cuidado de los pacientes ingresados en paliativos, etcétera. Otro aspecto que todos tendrán en cuenta y que no paramos de repetir es de si hacemos la rotación en un hospital grande o en un hospital menos grande, un hospital céntrico o un hospital periférico, porque de ello dependerá la complejidad asistencial, el equipo, la instrumentación, las dotaciones de nuestro hospital, de si hay un radiólogo intervencionista de alerta, anatomía patológica, laboratorios, etcétera. La planta de hospitalización y el tipo de consultas, como he dicho antes, el tiempo de rotación en planta de hospitalización, número de ingresos medios, si existen consultas monográficas o no, la rotación externa y en qué nivel se investiga. Y por último, la capacidad formativa que tenga nuestro centro y de si nos dan la facilidad para ir a cursos, congresos, etcétera. Y por último, pero no menos importante, de hecho es uno de los aspectos que yo más tengo en cuenta, el concepto de salario emocional, del ambiente que exista dentro del servicio, del nivel de trabajo en equipo, como he dicho, con el resto de especialidades de las que dependemos y necesitamos, del nivel de compañerismo fundamental, el ambiente con otros corresidentes. Pues parece una tontería, pero pueden preguntar si hacen convivencias, casas rurales, esquiadas, viajes a la playa, etcétera. Porque tenemos que apoyar entre nosotros para desempeñar a cabo las tareas y retos a los que nos enfrentamos día a día. He puesto aquí una foto con el permiso de mi CoRD Neuro después de mi primera guardia de urgencias, partiendo a las 6 de la mañana. Fue el día siguiente al que fue tomar posesión de la plaza el día 28 de mayo, el día 29 ya estábamos haciendo nuestra primera guardia de urgencias, ¿no? Muy importante el salario emocional. Por último, el ranking nacional. He elegido el ranking teniendo en cuenta la primera plaza elegida. No en qué número se agotaron las plazas, sino cuál fue el número más alto que fue eligiendo los diferentes hospitales. El primero y todos los años siempre es La Paz, ¿vale? El PESET está muy en auge en Valencia, ¿vale? Es un hospital pues que no se tenía tanto en cuenta, pero que en los 2 últimos años se ha cogido con un número muy alto y eso pues querrá decir bastante. La FE, ¿vale? Sé que la FE, por ejemplo, tiene guardias de oncología médica, La Paz no tiene guardias de oncología médica, el PSET tiene guardias de medicina interna solo, no de oncología médica, Vall d'Hebron siempre está como uno de los más top, Gregorio Marañón en Madrid, Ramón y Cajal también, muy importante en Madrid, con guardias de oncología médica, de junto de presencial, tardes de fase 1, el Clínico de Valencia, perdón, que es con un 345, que se ha tipado mal el número, Clínico de Valencia, creo que eran guardias de oncohematología, Virgen del Rocío en Sevilla, no sé muy bien qué tipo de guardias tienen, imagino que de oncología médica porque es el referente de Andalucía, Bellvitge en Barcelona y el Morales Meseguer en Murcia, con guardias de oncología y hematología también. Por último, esto es un ejercicio que nos han pedido este año como novedad. ¿Con qué especialidades dudaba yo antes de elegir oncología médica? Pues con reumatología, con hematología y medicina interna. Tenía un poco de complejo de House, como a muchos les pasa, pero ¿con qué especialidades dudaría ahora que ya estoy mucho más rodado en el hospital? Pues con especialidades afines y que he descubierto en mi día a día, en mi trabajo. Una de ellas es una gran desconocida, farmacología clínica, fundamental. Pues aquí les dejo el ciclo de vida del desarrollo de fármacos nuevos y fármacos oncológicos sobre todo, pero también especialidades muy médicas con mucha medicina interna como hematología y neumología. Bueno, espero que les haya gustado, estoy aquí para atender a sus preguntas, les dejo a disposición también mi contacto para todos aquellos que estén dudando entre la especialidad de oncología médica u otras afines.